Buenas tardes, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a un servicio de exposición de la palabra de Dios a través de la Iglesia Hispana de Kentucky. Hemos tomado un break en nuestras presentaciones en línea a razón de muchas situaciones. El día de hoy quiero compartir un mensaje acerca de, siguiendo pues la serie del Sermón del Monte. En esta ocasión vamos a estar por ahí en el capítulo 7 del libro de Mateo, los versículos 15 hasta el 20. Vamos a hacer una oración y pedirle al Señor que nos dirija y que nos ayude para que podamos asimilar bien la enseñanza y ponerla por obra. Padre bendito, en esta tarde venimos ante tu presencia. Primeramente para darte gracias, Señor, por tu cuidado, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos escuchar tu mensaje. Háblanos a la mente, al corazón. Señor, y dirige nuestra vida para que te podamos glorificar. Que cuando nosotros decimos que somos creyentes, seguidores tuyos, nuestro testimonio, nuestra forma de vivir lo refleje así. Te damos gracias por darnos este privilegio de predicar tu palabra y oramos para que tú tomes el control y guíes todo, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, en esta palabra, Mateo capítulo 7, 15 al 20, voy a estar hablando acerca de los frutos y lo que revelan. Porque en esta enseñanza el Señor sigue hablando todavía del árbol y del fruto. Entonces, leamos el pasaje, leemos la porción y voy a empezar a compartir el pensamiento que el Señor me ha permitido poner junto para compartir con ustedes. Dice la Biblia allí en Mateo 7, 15 al 20, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mirando así digamos, a grosso modo, de una forma superficial esta porción, el Señor Jesús está dando una enseñanza acerca de la alimentación espiritual que recibirá la iglesia. El Señor hasta este momento dice que el pueblo ha sido educado y ha sido guiado por maestros que no han sabido hacer su trabajo bien. En los capítulos anteriores, en los versículos que hemos leído, vemos que el Señor habla mucho de los hipócritas. Un hipócrita es aquel que muestra una cara, pero detrás de esa máscara, vamos a decir, se oculta lo verdadero que es esta persona. Y la enseñanza constante del Señor es: no sean como los hipócritas, enseñándole a la iglesia. Dijimos en nuestro estudio anterior que el Señor Jesús estaba haciendo la invitación. Y en esta invitación el Señor dijo que lo primero que tiene que hacer la persona que quiere servir y seguir al Señor Jesús o hacer la obra de Dios es entrar. Y por eso dice: entrad por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición. Bueno, de eso estuvimos hablando la semana pasada. En esta ocasión yo quiero mirar que después de que una persona ha entrado a caminar en ese camino de salvación, en esa ruta angosta, el Señor Jesús recomienda que tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque hay posibilidades, y es más, lo vamos a dar cuenta que así sucede, que se pueden llegar a infiltrar estos lobos rapaces, como dice el Señor, que son falsos profetas. Esta palabra profeta, en realidad, es mal usada en la actualidad.
Hay muchos indoctos, abusivos, personas sin estudio, que trata de convencer al pueblo de Dios de que ellos tienen alguna cualidad extraordinaria. Lo que nos tiene que alertar como iglesia es que no todo el que dice que es cristiano lo es. No todo el que dice yo vengo a predicar la palabra de Dios, en realidad lo está haciendo porque tiene temor de Dios. Vamos a aprender eso en la próxima sección, de que no todo el que le dice al Señor, 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 es seguidor de Él. Esta palabra, falso profeta, abarca mucho. Y eso se refiere a los que dicen estar predicando el mensaje verdadero, pero mienten. ¿Por qué mienten? El Señor Jesús, en cierto modo, hace referencia a estos maestros de la ley, que han estado enseñando al pueblo durante todo el tiempo, desde el Antiguo Testamento, desde que el Señor permitió que surgiera el sacerdocio. Ellos han estado enseñando. Y todo este estudio del Sermón del Monte señala hacia las cosas que ellos han hecho mal. Ahora, no está acusando el Señor a estas personas de ser falsos profetas en el aspecto de que un profeta es aquel que ve lo que va a suceder en el futuro o cosas así. La palabra, la Biblia, en el libro de Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Quiere decir que cuando uno enseña la Biblia, el contenido de la Biblia, uno en cierto modo está profetizando, porque se está enseñando la profecía que dio el Señor. Entonces, en esa forma, el Señor Jesús está haciendo también referencia a ellos, de que estos son religiosos, son malos guías, que simplemente están tratando de verse bien delante de los demás. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que siempre ha habido falsos profetas. Y siempre estos falsos profetas han hecho que el Señor se enoje. El énfasis de estas personas, de estos falsos profetas, es desviar a los creyentes del camino del Señor. ¿Por qué? Porque son supuestos maestros religiosos que aparentemente, o según ellos, son expertos en las Escrituras. Y como dice el Señor Jesús, se disfrazan, ¿verdad? Como ovejas, se disfrazan de piedad para engañar a los que los escuchan. Pero su verdadero interés de estos falsos profetas en realidad es ganancia y fama. Hay un par de pasajes que yo quiero mencionar acerca de los profetas que han existido. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomios, el Señor dice que ha habido profetas falsos. Deuteronomio 13, del 1 al 5, lo voy a leer rápidamente. Dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Ponle cuidado a esto. Dice: y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, entonces no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si le amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire qué interesante esto. Es posible que lo que dijo este hombre se cumpla como una profecía, pero la cuestión es hacia dónde dirigen sus enseñanzas. Porque la enseñanza, según este pasaje allí en Deuteronomio, dice que este hombre los está diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste. Entonces dése cuenta que el falso profeta, su tendencia es a apartar a las personas del buen camino para que lo sigan más bien a él, las ideas que él tiene. Y mire qué dice el versículo 4, dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A él serviréis, y a él seguiréis. Ahora, hablando de tal profeta o soñador de sueños, ha de ser muerto. Entonces hay una condenación en el Antiguo Testamento para aquellas personas que practicaban
ser profetas falsos, ¿verdad? Tenían que acabar con él. Hay otro pasaje, Jeremías capítulo 5, empezando en el versículo 21, dice también, dice, oíd ahora esto pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me teméis? Dice Jehová. ¿No os amedrentáis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Está hablando acerca de lo que el Señor ha hecho acerca del mar. Ni siquiera el mar puede pasar los límites que Dios le puso. Pero ponga aquí a lo que dice más adelante. Verso 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Dice, se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos a Jehová ahora, nuestro Dios, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda en los tiempos establecidos de la siega. ¿Por qué hace eso? Dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, o sea, el ser temerosos a Dios y el guardar sus leyes. Dice, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Por qué? Mire el detalle, hermano. Pues porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar a hombres. Como jaula engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del mal. No juzgaron la causa del huérfano, que es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Con todo se hicieron prósperos a causa de los pobres y no juzgaron, o sea, se enriquecieron a cuestas del pueblo. Dice la Biblia, no castigaré esto, dice el Señor. De tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Mire, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Mire qué tremendo esto. Bueno, hasta dónde llega el alcance de una persona perversa que, usando de la palabra de Dios, vamos a decir, engatusa a la gente para apartarla del camino. Les muestran cantidad de cosas bonitas, unos paisajes que la gente dice, wow, qué tremendo, yo quiero de eso. Tenga cuidado, hermano, porque acuérdese que dice el Señor Jesús que esos vienen a ustedes, vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Ellos buscan simplemente fama y fortuna. Ellos quieren ser vistos como alguien especial, puestos en alto. Mire, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 43, el Señor Jesús vuelve y habla de esto de los árboles, y haciendo referencia otra vez a estos malos enseñadores. Lucas 6, 43 al 45 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y pónganle cuidado a esto. El hombre bueno, el que es bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando usted empiece a escuchar estos predicadores, mire qué dicen, hermanos. Porque allí ustedes se van a dar cuenta cuáles son sus verdaderas intenciones. Entonces, se habla de falso profeta. Y los que son verdaderos profetas, entonces, ¿quiénes son? Los verdaderos profetas son los que han sido llamados por Dios, y estos de verdad comunican a la iglesia el verdadero mensaje de Dios. Ellos hablan de verdad su palabra, y no solamente la hablan, sino que la viven, y lo vamos a mirar un poquito más adelante. Jesús en su enseñanza entonces se refiere a esos falsos maestros que hablan como ovejas. Mire que hasta se enseñan a hablar como la iglesia y usan los mismos términos de la iglesia.
¿Por qué? Porque así ellos muestran apariencia de ser inofensivos. Así se infiltran como inocentes, como humildes. Pero hermanos, una vez más, la naturaleza de esta persona y la intención detrás de su supuesto cuidado por la iglesia, porque ellos dicen que tienen cuidado de la iglesia y que son celosos de la iglesia del Señor y aleluya y todas esas cosas, hermano. Pero es contrario la verdadera intención de esta persona, hermanos. Jesús otra vez los llama lobos rapaces. O sea, son aquellos que con sutileza, pónganle cuidado a esto, ellos adormecen con sus mensajes, como que medio van poniendo a la gente así en el lugar que ellos desean para poderlos agarrar del anillo. Usted sabe que a los toros se les pone un anillo aquí en la nariz desde que son pequeños. Y a esos toros desde que son pequeños los jalan de ese anillo y ellos como son pequeños les duele. Cuando ellos están bien grandes usted va y lo agarra y lo jala de ese anillo porque él piensa que le va a doler. Ya lo puede, no tiene que andar, pero ya se acostumbró. Y así estos lobos llegan y le ponen el anillo en la nariz a la gente de la iglesia y los empieza a jalar para acá. Y los que son más ingenuos, hermanos, llegan a caer devorados por las intenciones de estas personas, hermano. Eso hace claro lo que dice en Mateo 10:16. Allí en Mateo 10:16 el Señor dice que tenemos que ser prudentes, o sea, precavidos para evitar riesgos innecesarios. Sabemos que todos somos enviados a hallar el mensaje, pero cuidado con los que le enseñan mensaje torcido, porque entonces usted el mensaje que va a compartir está mal, pero él también nos enseña allí en ese pasaje, Mateo 10:16, a ser humildes, porque nosotros no sabemos todo, pero el Señor dice que a través del Espíritu Santo Él nos va a guiar a toda verdad. Mire lo que dice allí, Mateo 10:16, lo voy a leer en otra versión, la nueva, la versión actual. Dice, el trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos, estén pendientes cuál no es oveja. Y estén atentos como las serpientes, y sean también humildes como las palomas. Entonces, somos enviados a hallar el mensaje. Pero en medio de ese mundo donde vamos a hallar el mensaje, hay muchos que están esperando la forma de engatusarlos y sacarlos del redil del Señor. Mire qué tremendo esto, hermanos. Qué tremendo que esos lobos que están allí muchas veces se adentran en la iglesia. ¿Y sabe cuál es el deseo de estos lobos? Dividir la iglesia y, como dije anteriormente, vivir de ella mientras ellos puedan. Porque hay muchos que llegan y, como dicen por ahí de las vacas, ¿verdad? Ordeñan y ordeñan hasta que le sacan todo lo que pueden. Y ya cuando una iglesia no les sirve, entonces la tiran como un trapo sucio por ahí. Ya no les sirve. Eso es, al fin y al cabo no son sus ovejas, ¿verdad? Estas personas, hermano, no les importa el rebaño del Señor. Son falsos profetas. Hay un pasaje donde el Señor los llama que son bajo sueldo, o sea, son los que están recibiendo sueldo, paga. A ellos no les importa las ovejas, a ellos les importa el sueldo. En el libro de Juan capítulo 10, versículo 11 al 13, dice que el Señor Jesús, Él sí es el buen pastor. Porque el buen pastor dice, da su vida por las ovejas. Entonces estos falsos profetas, hermanos, que vienen a enseñar, no tienen otra intención más que enriquecerse de lo que produce la iglesia. Pues algunos piensan que la iglesia produce, pero bueno. Juan capítulo 10, versículos 11 al 13, dice allí. Mira qué dice allí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, o sea, el que viene recibiendo un sueldo, el que no es el pastor, tenga cuidado de eso, no es pastor porque simplemente es un cuidador que está cumpliendo con un horario para recibir un pago. De él no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque el asalariado es asalariado y no le importan las ovejas. Uno tiene que darse cuenta, hermanos,
que el pastor que está puesto, el líder que está puesto en una congregación, debe cuidar de lo que se alimentan las ovejas, vamos a decirlo así. Uno no puede estar trayendo a cuanto predicador aparece por ahí, porque entre todos esos predicadores que aparecen por allí vienen esos lobos disfrazados de ovejas, que traen una cantidad de doctrinas torcidas, hermano, alteradas, que se ajustan a sus propios gustos. Yo se los digo porque yo lo he visto. Hermanos, yo ya, gracias al Señor, llevo un tiempito en la iglesia y a través de este tiempo sé que hay muchas personas que buscan la iglesia para beneficio, digamos, material y fama y todas esas cosas. Entonces, el pastor que está puesto en la iglesia, muchas veces yo sé de pastores que no reciben sueldo, porque a ellos lo que les interesa es que la iglesia sea alimentada correctamente. Pero el que no le importa la iglesia, hermano, trae cualquier predicador y ahí aliméntese y les da indigestión espiritual a los hermanos y no hay forma de que ese pastor les explique porque, pues, hermano, es asalariado, a él no le importan las ovejas. Pues creo que es bien importante que la iglesia, ojo, la iglesia tiene que aprender sobre ese mal, de que hay lobos rapaces y que tienen que ser cuidadosos, hermano. Pablo mismo previno al rebaño. Allí en el libro de los Hechos, él usó palabras similares a las que usó el Señor, haciendo claro que entre los mismos líderes aparecerían estos enemigos del Evangelio. Hechos 20, Hechos capítulo 20, versículo, yo creo que no lo tengo ese pasaje, 28 al 31. Bueno, no lo tengo, está bien. Entonces usted puede leer este pasaje en su casa y se va a dar cuenta que estos hombres entran como lobos. A ver, alguien que me preste una Biblia, así lo podemos leer rápidamente. Muchas gracias. Esta es una versión... bueno, Dios habla hoy. Podemos leerlo aquí, está bien. Hechos 20, del 28 al 31. Dice aquí: por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda esta congregación, la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, la iglesia le pertenece al Señor porque Él pagó con su sangre. Y es el Espíritu de Dios el que pone a los pastores sobre la iglesia. No es cualquiera, ay, es que yo tuve un sueño, es que a mí me dio un calambre y sentí que tenía... No, mire aquí lo que dice bien claro. Versículo 28 dice: por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda esta congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia. ¿Se da cuenta? Luego dice que Él compró, el Señor, con su propia sangre. Y luego dice el versículo 29: sé que cuando yo me vaya, o sea, cuando Pablo muera, vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos, pónganle cuidado, dentro de la iglesia se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. ¿Se da cuenta dónde está la intención del profeta falso? Que las ovejas lo persigan a él. Y mire que la Biblia lo que enseña es que uno debe seguir a Jesús, no al pastor. Hermanos, no sigan al pastor, sigan a Cristo. Las enseñanzas del pastor tienen que ser dirigidas a que las personas pongan su fe y su confianza en el Señor Jesús, no en el pastor. Entonces ahí está un detalle interesante. Estamos diciendo que hasta el 31, ¿verdad? Ok, dice: aún entre ustedes se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Versículo 31, estén alertas. Acuérdese que durante 3 años, de día y de noche, no deje de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Y mire qué interesante que Pablo usó 3 años tratando de explicarle a las personas de que iba a suceder esto. Y sí, hermanos, por mucho tiempo se evitó, pero en la actualidad, ay bendito, si uno pudiera darse cuenta, hermanos, hay muchos falsos profetas.
Vamos a mirar algunas clases entre esos falsos profetas. Muchas gracias. Algunas clases de esos falsos profetas. Yo voy a poner dos nomás, hermano. La primera clase de esos falsos profetas son los que dicen que son ungidos. Hay unos que han resultado por ahí, que dicen que tienen una unción mayor que los otros, y que hacen, y estos vienen y dicen que tienen credenciales falsas. Por ejemplo, se llaman que son profetas, hay otros que son apóstoles, y hay otros que son enviados, iluminados. Hermano, la palabra, estos nombres, hermano, en realidad, la Biblia no se los da a los líderes de la iglesia. Lo que más se dice en la Biblia acerca de los líderes de la iglesia son obispos, o sea, los que están cuidando del rebaño, hermano. Pero profeta y todo eso ya en el tiempo del Señor Jesús ya se acabó, porque la Biblia dice, la palabra está fundamentada sobre eso que dijeron los apóstoles y los profetas. No se puede agregar más nada. O sea que si resulta por ahí uno que dice, oh, es que yo tengo una nueva... un nuevo mensaje, hay que ponerlo en la Biblia, eso no se puede hacer, hermano, porque ya eso se acabó. Entonces hay algunos que dicen, hombre, yo soy un profeta, y algunos y se van llenando de un orgullo, que usted se da cuenta, esta persona tiene un problema. La Biblia dice que Dios es amor, y si Dios es amor, nosotros tenemos que mostrar lo que Dios es en nosotros. Y si hay una persona que es pedante, que se cree mucho más que los demás, se enorgullece y quiere que lo llamen apóstol o profeta o quién sabe qué, hermanos, tenga cuidado con esas personas, porque se están saliendo del contexto bíblico. Hemos sido puestos para enseñar lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo pienso aquí arriba o lo que yo creo, hermano, lo que me soñé, no, señor. Hay otra cosa que muestran estas personas. Se visten de una manera impresionante, que quieren que la gente los vea y diga, no, pues es que él sí, porque tiene, mire qué bonita corbata dorada y tiene una flor aquí. Hermanos, el vestido no lo debe impresionar a usted, hermano. Acuérdese que el Señor Jesús dijo que el que va a llevar el mensaje, que ni siquiera lleve una segunda muda. Lea la Biblia, ahí está, ¿verdad? Y luego, estos falsos profetas, los que dicen que tienen esa unción, se jactan, hermano, y empiezan a hablar de una inspiración que recibieron ellos. El Señor me despertó anoche y me dijo esto y esto y esto y aquello, y empiezan a crear doctrinas y enseñanzas, hermanos, que ellos dicen que son dirigidos por parte de Dios, y que solamente ellos poseen esa unción. ¿Sabe qué, hermano? Eso lo hacen para que los que son menos avisados, los que están más nuevos, los que no conocen muy bien de la palabra, caen allí, hermano. Y estas personas son los que dividen iglesias, y se jalan un grupo de personas y empiezan a predicarle una cantidad de cosas, hermano, que dañan la fe, dañan la mente, dañan el corazón de las personas. A lo último, esos creyentes que fueron sacados de esa manera así, caen en apostasía, hermano. Algunos abandonan la fe, se vuelven enemigos de la iglesia. ¿Por qué? Porque hubo un lobo de esos que se metió vestido de oveja y les pintó pajaritos en el aire, ¿verdad? Y se los llevó, hermano. Entonces hay unos que dicen, no, es que yo tengo una unción, es que yo tengo una cosa especial que Dios me dio, ustedes tienen que escuchar a lo que yo digo. No, hermanos, usted tiene que escuchar a lo que dice el Señor. Ahí está en la palabra, muy clarito, léalo, hermano. Lo segundo, segunda clase de esos profetas falsos, son los que predican doctrinas falsas, si valga la redundancia. ¿A qué me refiero yo con doctrinas falsas? Mire, hermanos, yo sé que muchos se van a poner tristes o bravos conmigo y lo que sea, pero yo no estoy predicando para ofender a nadie. Yo simplemente estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Hay gente, hay falsos profetas que tratan de introducir dentro de la iglesia nuevos reglamentos, nuevas ideas que son contrarias a la palabra de Dios. Han surgido una serie de doctrinas tremendas que no son antibíblicas. Por ejemplo, eso la teología de la prosperidad, hermano.
que si usted quiere prosperar, tiene que traer no sé cuánto. Ahí viene con lo de la siembra y la cosecha y cosas por el estilo. Hay otros que salieron con el cuento de que pueden traspasar el don de uno a otro. Venga, hermano, abrace al hermano para que le pase su don. ¿Quién dijo eso? La Biblia dice muy claro que el que da los dones es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da los dones como Él quiere, no como uno le dice. O sea que si a usted le dieron un don, ese don es suyo. Usted no tiene forma de dárselo a otra persona, porque el dador de los dones es el Espíritu de Dios. Pero estos son enseñanzas que han surgido por ahí, de algunos falsos profetas. Mire, hermano, en la Biblia hay un ejemplo, y lo vamos a mirar en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 15, usted lo puede leer en su casa, pero nada más con que usted sepa ese capítulo 15, habla acerca de unos hombres que vinieron de Jerusalén a una de las iglesias que estaban fundadas, creo que es Antioquía, por Pablo. Y la cuestión es que estos hombres vinieron enseñando una doctrina diferente. ¿Qué doctrina están enseñando? Tenían que circuncidarse para ser salvos. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Pero ¿quién dijo que la circuncisión lo hacía a uno salvo? Ellos. Si usted lee allí Hechos capítulo 15, versículo 1, dice eso precisamente. Tienen que circuncidarse para ser salvos. Pablo, hermano, permítame su Biblia un momentico nomás para leer ese versículo. Mire, por aquel tiempo algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían ser salvos si no se sometían al rito de la circuncisión conforme a la práctica establecida por Moisés. ¿Se da cuenta de eso? Y eran unos hermanos que salieron de Jerusalén y como estaban en la iglesia principal de Jerusalén, en la catedral de Jerusalén, dijeron, pues nosotros tenemos autoridad y vamos a ir allá a los de Antioquía que acabaron de fundar Pablo y sus secuaces y les vamos a meter esta nueva enseñanza. ¿Sabe qué? Hoy en día hay enseñanzas así. Hay algunos que enseñan por ahí que si usted no habla lenguas, entonces usted no es salvo. ¿De dónde salen con eso, hermanos? Vuelvo y digo, el Espíritu de Dios da los dones como Él quiere. Y si no le da don de lengua, entonces usted no es salvo. ¿De dónde salen con eso? La salvación no es por lo que usted haga. La salvación es por lo que hizo el Señor. Él dio su vida en la cruz para liberarnos a nosotros de nuestros pecados. Mira, hermanos, estos falsos profetas se suben en un podio tan alto y se atreven, hermano, todavía a insultar las ovejas del Señor. Se paran allá y empiezan a usar un lenguaje, hermano. ¿Sabe una cosa? De donde se predica la palabra de Dios es un lugar que uno tiene que respetar. Que estos no sé qué, hijos del diablo, y que prostitutas, y que esto, y que aquello, hermanos, no tiene usted que usar ese lenguaje. En la Biblia aparece esa palabra, pero esa palabra es un oficio de algunas mujeres. Eso quiere decir, es la mujer que vende sus servicios por dinero o por algún beneficio. No quiere decir que una mujer, porque se viste bien, porque se maquilla, entonces ya es así. Eso es el reflejo de la mente diminuta de estos hombres que se la pasan mirando en la calle a otras mujeres y quieren venir de santos a la iglesia a meterle ideas a las personas, insultando a las hermanas. Eso no está bien, hermano. Son atrevidos, porque se llaman profetas, se llaman líderes, se llaman ungidos y vienen a maltratar el rebaño del Señor. Y les imponen reglas, hermano. Reglas que ni siquiera ellos cumplen. Así como en el tiempo de Jesús los fariseos les imponían reglas a todo el pueblo y el Señor Jesús les dijo, ustedes ni siquiera pueden llevar esas reglas. Que si se tienen que vestir así, que si no se visten así, que si la posición social. Algunos dicen, es que si usted es pobre es porque usted no está bien con Dios. ¿Quién dijo eso? Mire, hermanos,
No se puede poner doctrinas que no están en la palabra de Dios. Algunos reglamentan las cosas. No es que para orar hay que hacerlo así. No es que para alabar hay que hacerlo así. No es que para predicar hay que hacerlo. Oiga, hermano, ¿y quién dijo eso? Si sabe una cosa, mire, ¿cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? No hay diferencia. Porque predicar es exponer el evangelio. Enseñar el evangelio. Ay, enseñar. Entonces enseñar y predicar es lo mismo. La cuestión es que hacen diferencia porque para algunos predicar es gritar y manotear y decir, insultar. Eso no es predicar, hermano. Eso es gritar. Es la forma en que la persona se comunica. Pero el Señor Jesús en la Biblia, que haya gritado, posiblemente cuando entró allá al templo a sacar los cambistas. Pero el Señor Jesús siempre enseñaba con amor, teniendo en cuenta de que eran personas necesitadas. Hay otra cosa, hermanos, y no quiero dejarlo por fuera. Estos supuestos líderes, falsos profetas, se atreven a declarar que hay lugares donde no está Dios. Llegan a alguna iglesia, no, en esa iglesia no está Dios. ¿Quién dijo? Si Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. No, que es que esa iglesia está muerta. ¿Y por qué? Si la vida la da Dios y Dios se manifiesta en diferentes maneras. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que el propio Satanás, se disfraza como ángel de luz para engañar. El Satanás es mentiroso. Y sabe una cosa, hace que estas personas, sus seguidores, crean que son cristianos, hermano. Ellos piensan que son creyentes y que tienen la razón. Vamos a leer un pasaje. 2 Corintios capítulo 11, 13 al 14 dice. 2 Corintios 11, 13 hasta el 15, hermano. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Imagínense, en el tiempo de los apóstoles ya habían falsos apóstoles. Como hoy en día, que hay unos por ahí que se llaman apóstoles, otros profetas. Ven. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice el escritor de Corintios, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros, dése cuenta que aquí el escritor del libro de los Corintios está llamando a los falsos profetas ministros de Satanás. Y se meten a la iglesia a predicar, hermanos. Porque es que hay asalariados que viene cualquiera por ahí y le dice, es que yo soy predicador y de no sé qué, y ahí me lo trae y pone las pobres ovejitas, pobres hermanos ahí, a escuchar una sarta de mentiras, a escuchar una sarta de enseñanzas falsas, torcidas, hermano. Es lo que dice. No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dese cuenta de eso, hermanos. En el libro de Juan, el Señor también aparece un mensaje donde habla de esto mismo, de que Jesús está hablando con estos fariseos y ellos dicen, oh, no es que nosotros somos hijos de Abraham y es que nosotros hacemos las obras. Ponle aquí a lo que dice allí. Versículo Juan 8, 41, 44. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dijo el Señor Jesús. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque están tratando de decir que ellos son buenos. Y miren lo que dice, un padre tenemos que es Dios. Esto dijeron los que estaban discutiendo con Jesús allí en Juan capítulo 8. Versículo 42 de este mismo capítulo 8 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, si fueran hijos de Dios, entenderían el lenguaje de Cristo, pero no lo entienden. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Se da cuenta? Jesús mismo les dice, ustedes no saben escuchar mi palabra. ¿Y por qué será eso? Mire lo que dice allí. Versículo 44.
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, Satanás, ha sido homicida desde el principio. Ahí mató a Abel, ¿verdad? A través de Caín. Y luego dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En Satanás no hay verdad, hermanos. Por eso es que estos falsos profetas se alimentan de las cosas del mundo. Cuando habla mentira, sigo leyendo, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces dése cuenta, hermanos, que es muy importante que nosotros como iglesia sepamos estas cosas. Una vez más, un falso profeta es un lobo vestido de oveja, buscando engañar al que está más desapercibido. Ahora, allá adelante, habla también acerca de frutos malos. Encontré algo que quiero leerles. Me gustó mucho alguien escribió, yo le hice una acomodadita allí para usarlo. Mire lo que dice. La prueba del árbol es su fruto. Si no hay buen fruto, no hay razón valedera para que el árbol exista. Un árbol podrá ser decorativo y ofrecer sombra en el verano, pero el propósito principal de todo árbol es dar fruto. Y por lo tanto, el árbol es juzgado por lo que produce y no por su apariencia. También es posible que un árbol dé fruto colorido, atractivo y de buen aspecto, bonitos, ¿verdad? Pero que aún así ese fruto que da sea amargo y hasta venenoso. Ahora, esa clase de árbol que da ese fruto malo, es un árbol malo que da fruto malo, es más difícil de distinguir porque tiene una apariencia atractiva, es engañoso. Es por eso que en todo caso el fruto del árbol debe ser examinado cuidadosamente para determinar o saber si es bueno o es malo. ¿Se da cuenta, hermanos? Hay gente que viene con un mensaje muy bonito, muy atractivo, impactante, pero uno tiene que ser muy cuidadoso porque la enseñanza de Jesús continúa esa ecuación del árbol y de la fruta. Él sigue usando lo mismo, el árbol y la fruta, para que sepamos distinguir si la enseñanza que se está escuchando está basada en la palabra de Dios. Hay que recordar que el árbol puede ser engañoso. El Señor Jesús encontró uno de esos, la higuera, y la maldijo porque vio que estaba bonito y pensó que iba a encontrar fruto. ¿Y sabe qué? No halló fruto. Entonces es un árbol que va a estar sin fruto, o si tiene un fruto es un fruto inservible. Entonces podemos concluir que el fruto describe primero la especie del árbol, pero también el estado del árbol, porque si el árbol da fruto y el fruto está lleno de gusano, entonces el árbol está enfermo. De la misma manera, hermano, como dice el Señor Jesús, dice, cada árbol tiene que dar su respectivo fruto. Y si usted mira esto desde el punto de vista de los profetas, uno puede darse cuenta, de acuerdo a lo que el fruto de sus labios, la predicación, para dónde va. Entonces, lo primero que dice el Señor Jesús acerca de estos profetas es que si no hay buen fruto, entonces serán cortados y echados. ¿Sabe que Juan el Bautista dijo algo así parecido? Allá en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 4 en adelante, dice que Juan era un hombre que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era de langostas y miel silvestre, y salía él a Jerusalén y a toda Judea y a toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces hasta ahí todo va bien. Pero mire lo que dice el versículo 7. Dice, al ver que muchos de los fariseos y saduceos, se da cuenta que estos son los maestros, venían a su bautizo, le decía a ellos, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, del juicio que viene del Señor. Entonces, la recomendación de Juan el Bautista para estos hombres es, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces empieza a hablar de los frutos, ¿verdad? No pienses decir dentro de vosotros mismos, o sea, no vayan a pensar, es que Abraham es el papá de nosotros, porque entonces ya la tenemos librada. Entonces dice, porque yo os digo, dice Juan,
que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y también, y ya también dice, habla del árbol, dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Cuáles árboles? El que no da buen fruto. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces es una obligación dar buen fruto. Porque si no, entonces no sirve, ¿verdad? Qué importante es que lo que uno refleja, la vida de una persona, lo que refleja la vida de una persona, esto hace ver la verdadera identidad de la misma. Entonces nos damos cuenta que estos hombres mostraban lo que eran en su forma de vivir. La segunda cosa que dice el Señor allí es que los frutos tienen que ser probados, ¿verdad? Y estos frutos, mirándolos nosotros desde el punto de vista de los falsos profetas, lo vamos a mirar en dos formas. Primero, el testimonio. O sea, lo que acabo de decir aquí, cómo se comportan. Esa sería la manera más fácil de saber si es un buen fruto. Porque el versículo 18 dice, no puede un buen árbol dar malos frutos. Entonces, si es un buen árbol, no va a dar malos frutos. Si es un mal árbol, va a dar malos frutos. Es lo que dice allí. Entonces, el testimonio abarca lo que es la forma de hablar. Mire cómo habla una persona. Y usted dirá, este predicador como que le gusta usar mucho lenguaje raro y todo eso. Cuidado con eso. Cómo actúan. Y en fin, cómo se conducen. Y esto, a solas o en público. Porque hay algunos que delante de la gente, hombre, son unos santos. Pero a solas, cuidado con hasta el diablo se esconde, ¿verdad? La manera de vivir dice mucho de las personas. De igual modo como hablan o cómo reaccionan delante de alguna situación, en qué se distraen, qué les gusta hacer cuando están por ahí solitos, lo que acostumbran a hacer cuando andan afuera, que leen, que miran o que aprueban. Porque hay personas que hoy en día ya empiezan a probar cosas que son contrarias a la Biblia. Entonces, cuando usted ve que un pastor o un líder empieza a probar cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, cuidado. Ese se está torciendo, se le está cayendo la piel de oveja y se está destapando el lobo, ¿verdad? Entonces, es un reflejo de lo que son. Todas esas cosas son reflejo de lo que son. Hay una cosa que dice la Biblia, Dios pone sus tesoros en vasos de barro, en la iglesia, pero no en vasos de inmundicia. Hay dos pasajes que se los dejo de tareas, hermanos, para que ustedes lo lean. 2 Corintios 4, del 1 al 7, y 2 Timoteo 2, del 19 al 21. Esos hablan acerca de los vasos que son dignos, indignos o viles, y bueno, usted lo puede leer y se va a dar cuenta a qué me refiero a eso, que el Señor usa los vasos que están hechos para su gloria, ¿verdad? La otra forma en que uno prueba estos frutos de estas personas es por las enseñanzas. Esto es muy importante, hermanos. Muy importante. Usted tiene que estar pendiente qué es lo que le están enseñando de acá. Para eso tráigase un librito, donde escribir. Tráigase la Biblia. Lea los versículos, escriba, vuélvalo a estudiar en su casa, hermanos. Para eso todos tenemos la palabra de Dios. No le pueden venir a usted a echar aquí un cuento y decir, ahí está en la Biblia, y usted mire la Biblia y no está. Entonces, las enseñanzas, ¿hacia dónde van? ¿Qué busca el predicador con estas enseñanzas? ¿Y quién recibe la gloria con lo que él está predicando? Hay muchos que buscan, ya lo dije, fama y fortuna. Y hay muchos que quieren que los miren a ellos como los especiales, que los levanten. Entonces, si la doctrina de este profeta proviene de Dios, entonces va a hacer que los que escuchan sean guiados a la piedad verdadera, a la humildad, a la santidad, al amor y demás comportamientos que reflejen la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Pero
Si por el contrario las enseñanzas de este profeta infunde orgullo, o sea, que las personas empiecen a creerse, hermano, es que yo pertenezco a la iglesia de fulano y allá somos más santos que todos, porque hay algunos que piensan que no todas las iglesias sirven, ¿verdad? O aceptación, entonces alguien que no piense como ellas ya no aceptan a esa persona, acepción de personas. De pronto lo que predica esta persona hace que haya conflictos por las doctrinas, o de pronto divisiones, injusticias, inmoralidad. Mire, hermanos, hay algunos predicadores que por lo que enseñan llegan a crear conflictos aún dentro de los hogares. Hacen que las esposas se sientan tristes, que se sientan mal, porque como las tratan bien mal, las tratan de palabras feas, que porque la hermana se quiere organizar, entonces van a decir que es que ya ella no es una buena mujer. Eso no enseña la Biblia, señores. La Biblia dice que las casadas miran en las cosas del mundo para agradar al marido. Léalo usted en la palabra de Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque ellas se quieren arreglar y así de esa manera el marido no va a estar mirando en la calle buscando a ver cuál se le parece más bonita. Disculpen, hermanos, que sea tan crudo en hablar de esta forma, pero me enferma a mí escuchar que un predicador gaste tiempo en el altar para estar insultando a las mujeres. Parece que tuviera fobia a las mujeres, hermano. Hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, hermanos, cuando usted vea que un pastor o un líder está tratando de atraerlos para que los sigan a él en lugar de al Señor, cuidado con eso. Son falsos profetas. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. La Biblia es el alimento espiritual de la iglesia. Padre bendito, en esta tarde te damos gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia. Mi Dios, este mensaje lo he compartido sabiendo de que tú, mi Dios, eres el que da el crecimiento. Tú eres el que da la guianza. Espíritu Santo de Dios, dirige las mentes y los corazones de todos aquellos que escuchen estas palabras. Y mi Dios, gracias por permitirme el privilegio de poder hablar de tu palabra. Te damos gracias y bendice a la iglesia extendida en todo el mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.